Bueno chicos, vamos a desarrollar el nuevo contenido números complejos, ¿verdad? Dentro del conjunto de los números reales. Les voy a hablar un poco de los números complejos, ¿verdad? Una pequeña parte introductoria donde dice que da origen a nuestro sistema de números. Bueno, las distintas necesidades permitieron su desarrollo. Los números naturales para contar, los números negativos para expresar pérdidas. Recuerden que los números naturales son del 1 al infinito, ¿verdad? Los números negativos en este caso representa el conjunto de los números enteros. Bueno, en este caso los números enteros son los números negativos positivos incluyendo al cero. Recuerden que el cero es neutro, por definición no puede ser menos cero, ¿verdad? Los números negativos se crearon, ¿verdad?, con el objetivo, ¿verdad?, de expresar pérdida, débitos, temperatura bajo cero, etcétera, ¿verdad? También se observó que no se podía expresar un tamaño exacto con un número racional. Recuerden que el conjunto de los números racionales son aquellos, ¿verdad?, que comúnmente le llamamos fraccionarios, ¿verdad? Esos son los números racionales. Bueno, aparecieron lo que son los irracionales, ¿verdad? Dado a esa circunstancia, ¿verdad?, que se observó que no se podía expresar un tamaño exacto con un número racional, entonces, ¿verdad?, vinieron lo que son o existieron lo que son llamados números irracionales. Donde está, ¿verdad?, aquí plasmada una nota importante, ¿verdad? Anteriormente ustedes manejaban, ¿verdad?, que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Bueno, no siempre que sea raíz cuadrada, ¿verdad? Siempre y cuando el índice sea par. Si el índice es par, no existe raíz cuadrada, ¿verdad?, en los números, ¿verdad?, reales, pero sí existe solución en los números complejos. Bueno, acá la nota importante nos dice que los números reales negativos no tienen raíces de índice par, es decir, que no existe solución para cuando el índice es par y el radicando es negativo. No existe la raíz cuadrada o la raíz de índice par con radicando negativo, es decir, ahí están unos ejemplos, ¿verdad? Raíz de menos 4 no existe, raíz cuarta de menos 16 no existe. En este caso, la solución conlleva los números complejos. Bueno, los números complejos son los que comúnmente se conocen como números imaginarios. Tenemos lo que es la definición de números complejos. Nos dice que un número complejo es un par ordenado de números reales. Bueno, tenemos el conjunto, ¿verdad?, formado por un par ordenado A, B entre A que pertenece, ¿verdad? Este es el símbolo de pertenencia de dichos conjuntos, que pertenece al conjunto de los números reales. R es la simbología del conjunto de los reales. Recuerden que N es naturales, R racionales, y lo entero es con una Z, ¿verdad?, que se representa. Bueno, acá les vuelvo a leer, ¿verdad? El conjunto C, donde el par ordenado A, B entre A pertenece al conjunto de los reales, ¿verdad?, al conjunto de los números reales, donde B también pertenece al conjunto de los números reales. Nos dice que la unidad imaginaria, ya les decía, los números complejos son los números imaginarios, ¿verdad?, que le decimos comúnmente o son conocidos de esa manera. La unidad imaginaria nos dice que es I. Siempre vamos a trabajar con este símbolo, ¿verdad? I. Representamos la solución, ¿verdad?, del conjunto de los números complejos. Nos dice que es la raíz cuadrada positiva del número menos 1. Por lo tanto, siempre el valor de I al cuadrado va a ser igual a menos 1. Este I al cuadrado les va a aparecer cuando veamos operaciones con números complejos. Bueno, el I al cuadrado va a aparecer, si no me equivoco, en la multiplicación, ¿verdad?, de números complejos. Este I al cuadrado siempre va a valer menos 1. Siempre que nos aparezca el I cuadrado, nosotros vamos a reemplazar
por menos 1, su valor, ¿verdad? En vez de escribir y cuadrado, escribimos el valor entre paréntesis menos 1. Bueno, pero para este caso solo les estoy dando la parte teórica para que ustedes dominen, ¿verdad? Un poquito de qué es lo que se va a ir viendo en este tema nuevo, ¿verdad? Bueno, ahorita para empezar solo vamos a ver raíz cuadrada de números reales negativos, no solo raíz cuadrada, ¿verdad? Cuando me refiero a raíz cuadrada es cuando hablamos de raíces de índice par, ¿verdad? En este caso tenemos un ejemplo, la raíz cuadrada de menos 9. Bueno, les decía por definición, ¿verdad? No existe solución ¿verdad? En los números reales para cuando el índice es par y el radicando es negativo. Bueno, solo existe solución para el conjunto de los números complejos o imaginarios en este caso. Bueno, como ustedes ya saben que la raíz cuadrada de menos 9 no existe, si ustedes lo hacen en la calculadora les va a dar más error, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a resolver trabajando con la definición, ¿verdad?, de los números complejos, donde dice que Li, en este caso, va a valer, ¿verdad?, o a ser reemplazado por un menos 1. Bueno, acá la solución, ¿verdad?, sería raíz cuadrada de menos 9 multiplicado por menos 1. Eso es igual a decir raíz de menos 9 por la raíz de menos 1. Bueno, si ustedes, bueno, por lo tanto acá, ¿verdad?, me quedaría raíz cuadrada de 9, ¿verdad? Al trabajar ya con el valor menos 1 en los números imaginarios, ¿verdad? Un número complejo. Entonces, si yo extraigo la raíz cuadrada de 9, eso admite dos raíces. Recuerden que puede ser raíz cuadrada de 9, 3, pero también existe la raíz cuadrada, ¿verdad? Cuando ese 3 fuese negativo, por ejemplo, si digo menos 3 por menos 3 resulta 9, pero en este caso no lo voy a dejar expresado como más menos 3. Esto indica que puede ser positivo o negativo la raíz cuadrada de este número imaginario, ¿verdad?, que solo tiene solución en los números complejos. Entonces no va a quedar indicado más menos 3, porque recuerden que en los reales no existe solución. ¿Cómo lo vamos a indicar? Como más menos 3i. ¿Por qué 3i? Para respetar la regla, ¿verdad?, de los números reales, que no existe solución en ese conjunto, solo en los números imaginarios, y por eso lo representamos con una i. Esa i me indica que solo tiene solución en los números complejos. Bueno, ese es viendo un ejemplo algo fácil, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes me logren entender mejor, ¿verdad? Con raíces pequeñas, para entrar ya después a las operaciones con números complejos. Bueno, vamos a ver el ejemplo de cuando el índice es par y el radicando es positivo. Vamos a ver, raíz cuadrada de 144. Cuando el índice es par y el radicando es negativo, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Ahí yo lo puedo resolver. ¿De qué manera? Recuerden que como ustedes bueno, dando acaso, ¿verdad?, siempre se trabaja sin calculadora, ¿verdad? Nosotros el método que utilizamos, ¿verdad?, para resolver las raíces cuadradas es descomponer en factores primos. Bueno, descomponer en factores primos al 144 es sacarle mitad, tercera, etcétera. Bueno, entonces mitad de 144 es 72, mitad de 72, 36, mitad de 36, 18, mitad de 18, 9, tercera de 9, 3, tercera de 3, 1. Y aquí ya está descompuesto en factores primos. Ahora lo vamos a expresar en producto de potencia. Bueno, eso recuerden que expresar en producto de potencia va con respecto al índice, ¿verdad? Como el índice acá es 2, recuerden que cuando es raíz cuadrada no aparece, ¿verdad?, el índice. Está de forma implícita, ¿verdad? Ahí. Entonces, como el índice es 2,
Acá sería 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces yo acá lo que hago es reemplazar dicha descomposición en la raíz, ¿verdad? Acá sería 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Acá solo simplificaría todo esto. Recuerden, pasan a multiplicar con el coeficiente de la raíz, pero como acá es un 1, la respuesta no va a variar, ¿verdad? 3 por 2, 6, por 2, 8. Bueno, si ustedes quieren no expresan, ¿verdad? Ya de forma directa ustedes dominan que estos salen afuera a multiplicar, no es necesario plasmarlos, ¿verdad? Siempre y cuando ya sea mayor. Mayor que 1 el índice, ahí sí, ¿verdad? Lo plasmamos. Entonces acá sería, como acá es un 1, entonces ese 1 pasa a multiplicar con todo esto que salieron afuera. 3 por 2, 6, por 2, 8. Es lo mismo a decir, perdón, 3 por 2, 6, por 2, 12, ¿verdad? Allí me equivoqué, ¿verdad? Al multiplicar 3 por 2, 6, por 2, 12. Es lo mismo a decirlo si nosotros lo indicamos, ¿verdad? Acá 3 por 2, 6, por 2, 12. Entonces quiere decir que la raíz cuadrada de 144 es 12. Bueno, si se fijan bien, no hay ningún problema cuando el índice es par y el radicando es positivo. Existe solución en los números reales, pero vamos a ver otro ejemplo donde el radicando sea negativo. Bueno, ya esta parte la vamos a borrar y vamos a ver cuando el radicando sea negativo, que lo vamos a trabajar en el conjunto de los números complejos, ¿verdad? Porque en los números reales no existe solución para cuando el índice es par y el radicando es negativo. Vamos a trabajar con la raíz cuadrada de menos 64. El índice acá es 2, ¿verdad? El 2 es un número par, por lo tanto, si el radicando es negativo y el índice es par, no existe solución en los números reales, pero sí en los números complejos o imaginarios. Bueno, vamos a trabajar, ¿verdad? Acá sería igual a la raíz cuadrada de menos 64, entre paréntesis, ¿verdad? Por menos 1. Y esto es igual a lo mismo, es lo mismo a tener 64 menos 64 por la raíz cuadrada de menos 1. Acá ya me quedaría raíz cuadrada de 64. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? Bueno, allí ustedes pueden descomponer en factores primos. Allí es 8, ¿verdad? Porque es un número pequeño y ya dominamos que 8 por 8 es 64, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, hacen la descomposición. Mitad de 64, 32, mitad de 32, 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Por lo tanto, ahí me quedaría 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Entonces acá sería igual a la raíz de 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Y simplificamos, ¿verdad? Todo esto salen afuera a multiplicar, por lo tanto 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 64? 8. Pero ojo, ¿verdad? No era raíz cuadrada de 64, me quedó raíz cuadrada de 64 usando las propiedades de los números complejos multiplicando por menos 1 al 64, pero para este caso la solución de la raíz cuadrada de menos 64 no sería 8, recuerden que lo vamos a indicar como más menos 8 y esta sería la respuesta, ¿verdad? Para este caso, cuando la raíz cuadrada de un número negativo de índice par lo representamos como más menos 8i. ¿Por qué más menos i? Porque si yo multiplico 8 por 8, 64 y menos 8 por menos 8 da siempre 64, pero tenemos que agregarle el i. Recuerden que
usamos las propiedades de los números imaginarios o complejos para que el 64 quedara positivo, pero al final en la respuesta va a quedar indicado con una I, que indica que esta nos permite indicarlo, ¿verdad?, de esa forma para respetar, ¿verdad?, lo que son las propiedades de los números reales. Bueno, es un tema bastante sencillo. Espero dominen, ¿verdad?, cierta parte, ¿verdad?, de los números complejos y puedan desarrollar los ejercicios, ¿verdad?, plasmados o que se van a aplicar, ¿verdad?, en la evaluación.